Agradecemos a cada uno de ustedes la presencia, el habernos levantado temprano un día sábado. Es un sacrificio que para muchos es bastante valioso. Y la verdad es que como directiva del Regional Santiago estamos muy preocupados, queremos entregar todo tipo de herramientas, de charlas, capacitación, especialmente para nuestros colegas, para los futuros profesionales. Y la verdad que este tema de la bioequivalencia tiene un impacto para cada uno de nosotros. Tenemos acá la gran ventaja de contar con 6 panelistas representantes de diferentes áreas, así que estamos muy agradecidos por poder contar con ellos el día de hoy. Esperamos que cada uno de nosotros podamos escucharlos respetuosamente y en la oportunidad después de hacer comentarios, consultas, para que nos vayamos con todos los conceptos y todo muy claro, porque cada uno, independientemente del lugar donde nos desempeñemos, tenemos alguna información que entregar y queremos que sea la correcta. Además, hago un llamado muy especialmente a todos nuestros colegas químicos, farmacéuticos y bioquímicos a que se unan al colegio, porque necesitamos gente que siga participando, que se inscriban, que se colegien y que juntos sigamos organizando más actividades de este tipo. Así que no les quito más tiempo, tenemos una mañana bastante agitada. Estamos todos muy ansiosos de escuchar a nuestros panelistas y nuevamente les agradezco muy especialmente a cada uno de ustedes por estar esta mañana acá. Gracias. Me han pedido que hable sobre los estudios de bioequivalencia en el mundo, el estado actual. Evidentemente que el mundo no es mucho para mí en estos momentos. Vamos a abordar algunos temas de esta situación. Como bien todos ustedes saben, el año 1967 o antes empieza a investigarse la idea de los medicamentos genéricos en los Estados Unidos. En 1977 la FDA empieza a aceptar las determinaciones farmacocinéticas. Bueno, es un gran capítulo, ¿no es cierto?, que empiezan estos estudios de las relaciones farmacocinéticas con la clínica, justamente en la epilepsia, ¿no?, con los antiepilépticos. En 1984 viene la enmienda de Washman y Hatch y el proceso de formación del grupo ANDA en la FDA, y aquí empezamos, ¿no es cierto?, a trabajar con los genéricos y genéricos bioequivalentes. Esta es una foto que muestra cómo era Estados Unidos en el año 1950. Luego vamos a ver la situación en los países latinoamericanos en relación, ¿no es cierto?, a publicaciones de normas, bioequivalencia y equivalencia. Fíjense ustedes que esta diapositiva, que no es mía, es una profesora brasilera, en el año 1998 comienza en México las normas. En el año 1900, Argentina, Brasil y Cuba. Las normas son también aceptadas ya en Costa Rica en el año 2000, en Colombia el 2001 y en Chile partimos el año 2005, Venezuela el 2006 y el 2007 Uruguay. Aquí tenemos el contexto americano, entonces prácticamente las normas de bioequivalencia han cubierto casi todo el continente. Hay países que todavía no tienen ninguna norma, como Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay, pero en fin se está avanzando bastante en esto y hay ya muchas inquietudes. El caso de las bioexenciones parte, ¿no es cierto?, primero en Chile, en 2007, en Uruguay también el año 2007 y el 2008 en México, 2009 Argentina y Colombia, y Brasil recientemente, en 2011, empieza a hablar de las bioexenciones, a pesar de, ¿no es cierto?, que los estudios en vivo son de mucho antes. Luego tenemos, ¿no es cierto?, el progreso en bioequivalencia se ha debido a las formas orales de liberación convencional, la monodroga, forma farmacéutica oral de liberación convencional, asociaciones, luego, ¿no es cierto?, liberación modificada, monodrogas, oral de liberación modificada, asociaciones, y tenemos, ¿no es cierto?, otras, inhaladores, uso tópico, rectal, vaginal, transdérmico. Y, por último, los biosimilares. Los países más desarrollados ya están en la etapa de biosimilares. Nosotros estamos empezando y, evidentemente, a un paso bastante acelerado.
Por lo tanto, Chile está en esta situación de la curva ascendente y estamos comenzando a hacer estos estudios. Esto es una situación que ha costado bastante porque, como se señala, es un estudio científico-técnico que requiere mucha ética, requiere mucha reglamentación, mucha norma y de cosas previas que tienen que ver con la calidad de la industria. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ¿qué productos se encuentran en exigencia de demostración de equivalencia terapéutica? Tenemos todos los productos farmacéuticos de liberación convencional que contengan alguno de los principios activos en exigencia de demostración de equivalencia terapéutica, de acuerdo al decreto MinSal 500 del año 2012 y sus modificaciones, ¿no es cierto?, 864 del 12 y 981 del 12, y que estén siendo comercializados en cualquiera de sus potencias. Esta es una diapositiva de nuestro colega Alexis Aceituno, en el cual están señalados los decretos 864 y 981 y con los productos, afectos y los plazos y requerimientos para los estudios de bioequivalencia. Tenemos el decreto ministerial 500, que fusiona todas las anteriores resoluciones emitidas por el ISP. Y durante el 2012 el ISP propone al Ministerio dos nuevos listados. El primer listado corresponde a principios activos anteriores, resoluciones que no tenían cronograma, el decreto ministerial número 864. Y el segundo listado corresponde a propuestas de la ANAMED para aumentar la cobertura de los principios activos incorporados. Por lo tanto, ese es el decreto ministerial 981. Para los registros de asociaciones, a la exigencia se estableció los siguientes calendarios. El decreto ministerial 864, fecha tope, entrega el 31 de octubre de 2013, y para el grupo, ¿no es cierto?, el decreto 981, el grupo A 31 de julio del 2013, grupo B 31 de diciembre de 2013 y grupo C 31 de diciembre del 2014. De manera tal, ¿no es cierto?, que se estima que el 2014 vamos a tener, ¿no es cierto?, 200 o 204 productos en estudio de bioequivalencia. Consideraciones en la calendarización, tipo potencial de estudios para la demostración de equivalencia terapéutica, bioexenciones, y predomina en el grupo A, por ejemplo. De manera tal, ¿no es cierto?, que, como decía anteriormente, esto requiere cierta capacidad, cierta calma, cierta prolijidad en los estudios, porque fundamentalmente se requiere una gran calidad en la industria farmacéutica. Lamentablemente todas las industrias farmacéuticas no cuentan con GMP o buenas prácticas de manufactura, porque es una gran inversión, debido a que hay un gran número de actividades que hay que controlar. Todos aquellos que saben, ¿no es cierto?, qué es lo que es el control de calidad, saben que la industria farmacéutica no solamente es la producción, sino que hay que controlar desde el llamado telefónico hasta, ¿no es cierto?, la distribución de los medicamentos en todas estas buenas prácticas de manufactura. Bueno, se trata, ¿no es cierto?, de tener lote a lote la seguridad de que hay continuidad en la calidad. No podemos aceptar, ¿no es cierto?, la primera diapositiva, en que lote a lote hay una diferencia fundamental. En cambio, lo que acepta el Instituto de Salud Pública es la calidad lote a lote, la continuidad, que haya una trazabilidad siempre en la calidad, que no sea la calidad hoy día buena y mañana mala. De manera tal que estamos avanzando y estamos avanzando de una forma precisa. Muchos opinan que es demasiado rápido, que se ha invertido mucho capital, otros opinan que deberíamos ir más lento. Pero la verdad es que no hay que temer porque estamos avanzando. En Estados Unidos la situación es muy diferente, evidentemente ellos están mucho más avanzados, ya están, ¿no es cierto?, cruzaron la etapa de la bioequivalencia, ¿no es cierto?, de aerosoles, situación que costó mucho ponerse de acuerdo en el mundo. Están en la emulsión oftálmica, suspensiones intramusculares, lociones tópicas, transdérmicas y geles vaginales. Y también están avanzando mucho en la etapa de los biosimilares. Ya hay normas, ¿no es cierto?, como esta norma que se señala en la diapositiva. Europa también ha avanzado bastante con respecto a los demás países en varios productos, y ya ellos tienen una norma especial para cada tipo de biosimilar.
De manera tal, ¿no es cierto?, que tenemos que nosotros copiar este avance en el sentido de ir más rápido, incorporando nuevos productos, nuevas formas farmacéuticas, que no solamente sean las sólidas, ¿no es cierto?, orales. Perfecto. Ya. Bueno, acá hay algunas críticas en la empresa nacional que señalan, ¿no es cierto?, que los laboratorios no se deberían autocontrolar, pero aparecen informaciones de que los laboratorios se están autocontrolando y están avanzando. Y lo último que quería decirle es que nuestras autoridades de salud y del ISP han anunciado que hay 204 medicamentos que van a ser certificados como bioequivalentes. 30% más o menos fabricados en Chile y 70% fabricados fuera del país, lo que significa una segunda crítica a la industria nacional que señala que deberían ser, ¿no es cierto?, los productos certificados en Chile y no en otras partes del mundo. Eso es lo que quería contarles acerca de la situación mundial. Vamos a comenzar rápidamente entonces. Como lo dijo el doctor Iván Saavedra, la bioequivalencia tiene sólidos fundamentos científicos, no es un estudio cualquiera. Las patentes, por lo tanto, cuando las transnacionales hablan que son una herramienta necesaria para asegurar la innovación, la aspiración de las patentes también, si hablamos de lo que son los productos genéricos. La comercialización de los medicamentos bioequivalentes, de acuerdo a nuestra reglamentación, implica que estos pueden ser comercializados cuando expiran las patentes de los productos farmacéuticos, y eso hace posible que la industria comercialice productos bioequivalentes, cuya calidad debe estar avalada por estudios preclínicos y clínicos. La autorización de los productos bioequivalentes corresponde a las autoridades regulatorias nacionales. En Chile es el Instituto de Salud Pública. Un equivalente terapéutico, producto bioequivalente, es un medicamento con la misma forma farmacéutica. La OMS abrió un poquito el criterio, igual composición cuantitativa del pH, o sea, pueden haber diferencias con otras características de la formulación, cuyo perfil de eficacia y seguridad está suficientemente establecido por su continuado uso clínico. Por lo tanto, para ser considerado equivalente terapéutico, el producto debe demostrar equivalencia terapéutica con la especialidad de referencia mediante los correspondientes estudios de bioequivalencia. Los requisitos de un producto bioequivalente es primero que el producto bioequivalente debe tener el mismo principio activo, forma farmacéutica y dosis que el medicamento de referencia. La patente que protege el principio activo contenido en el producto de referencia debe estar caducada, debe ser comercializado con el DCI o con nombre de fantasía, y se autoriza mediante un procedimiento simplificado de registro, que es el famoso ANDA de Estados Unidos. Fabricación con apego a las más estrictas normas de buenas prácticas de fabricación, una cosa que ha sido todavía un dolor de cabeza para nosotros. El procedimiento simplificado de registro implica que toda la información de eficacia y seguridad del primer producto de referencia, aprobado con un expediente completo de investigación y desarrollo, se transfiere a las nuevas formulaciones que se pretenden comercializar. Implica entonces demostrar aquello que no se conoce y documentar lo que ya es conocido por la comunidad científica, sin necesidad de volver a demostrarlo. Rentabilidad, claro, sí se trasladan las garantías de eficacia y seguridad del producto de referencia al genérico. No necesita amortizar los gastos de investigación y desarrollo. Puesta a punto una especialidad farmacéutica, el genérico como único ensayo clínico en la fase 1, que es la bioequivalencia. Por lo tanto, obliga un especial conocimiento y control de las exigencias del estudio de bioequivalencia. ¿Por qué el genérico tiene un menor precio? No necesita amortizar los gastos de investigación y desarrollo, pero no es de una calidad inferior, sino que es de la misma calidad que el producto de referencia. El procedimiento simplificado de registro implica que deben establecerse pruebas in vivo con voluntarios sanos para determinar la concentración de principios activos y metabolitos activos en algunos de las matrices biológicas, evaluado en función del tiempo con un ensayo clínico comparativo que demuestre la bioequivalencia con el producto de referencia. Hay excepciones, ¿no es cierto?, también lo mencionó el doctor Saavedra, que pueden ser las bioexenciones. Por lo tanto, lo que se busca acá es una relación entre exposición sistémica del fármaco en sangre y efecto clínico. Entonces, tal como se muestra aquí, la exposición sistémica que se observa inicialmente tiene que tener una relación de exposición con dosis reflejada en la curva efecto-exposición, ya que es lo que se observa acá. La mayoría de los medicamentos, para la mayoría, ¿no es cierto?, de los medicamentos hay algún tipo de relación entre la exposición sistémica, que básicamente son el ABC, Cmax y Tmax, y la respuesta farmacológica.
¿Cuál es el significado de la bioequivalencia? Que no haya una diferencia significativa entre la velocidad y extensión a la que un fármaco esté disponible para alcanzar el lugar de acción cuando se administra la misma dosis bajo condiciones similares. Las curvas de concentración en sangre del fármaco tras la administración del genérico del medicamento de marca deben ser similares. Superponibles, pero no completamente superponibles. Dos medicamentos son bioequivalentes si su equivalente farmacéutico igual dosis del mismo principio activo en la misma forma de dosificación y su biodisponibilidad en magnitud y velocidad es similar en tal grado que sus efectos en términos de eficacia y seguridad serán esencialmente los mismos. Por lo tanto, hablamos de que las especialidades son intercambiables. Puesto que la bioequivalencia no pretende demostrar igualdad, sino intercambiabilidad, la finalidad será demostrar la equivalencia dentro de un intervalo de aceptación considerado como no significativo desde el punto de vista clínico. Los criterios de toma de decisión ustedes ya los conocen y no voy a ir más allá de eso. Se habla de que un más menos 20 no expresa diferencia en contenido en principio activo, en valores de ABC o en las concentraciones en sangre. El criterio del más menos 20 no es comprendido ni por médicos y tampoco a veces por nosotros mismos, porque creen que podríamos esperar diferencias entre un más y un menos 20% con respecto a los valores absolutos. Eso no es cierto. El intervalo que se utiliza universalmente es del 0,8 a 1,25, es aceptado por consenso de las autoridades regulatorias por ser esta una cantidad que garantiza la ausencia de relevancia clínica, excepto en algunos fármacos de estrecho margen terapéutico o elevada variabilidad en donde los intervalos se pueden modificar. La aplicación de los criterios de bioequivalencia a la ABC, por ejemplo, lo vemos acá. En este caso, si bien nosotros observamos que hay una pequeña diferencia en el valor absoluto de la biodisponibilidad, para que este producto sea considerado bioequivalente, los intervalos de confianza del producto genérico tiene que estar completamente dentro del de referencia, si no, no es considerado bioequivalente. Por otro lado, si nosotros observamos una diferencia pequeñita del valor de la biodisponibilidad, que en este caso 100-105, decimos que hay un 5% de diferencia. Sin embargo, cuando calculamos los intervalos de confianza, observamos que este se sale por un lado. Por lo tanto, decimos que no hay bioequivalencia. Por lo tanto, no confundir el más menos 20 con los valores absolutos de los parámetros que se miden en bioequivalencia. Eso es un error que cometemos incluso los farmacéuticos. ¿Qué garantiza la eficacia de los genéricos? El ISP, mediante la oportuna evaluación técnica y administrativa, garantiza calidad, seguridad y eficacia. Un bioequivalente solo se autoriza si se cumplen las normas de correcta fabricación y si se ha comprobado que actúa de manera idéntica al de marca. Los requisitos de calidad de los genéricos bioequivalentes son los mismos que los exigidos para cualquier otra especialidad farmacéutica. ¿Por qué son más baratos los genéricos? No hay investigación preclínica ni clínica, solo hay desarrollo farmacéutico, no hay desembolso para demostrar seguridad y eficacia, y el proceso administrativo de registro es más simple y barato. Esta la tengo en inglés. El cronograma de requerimiento para demostrar bioequivalencia, esto ya lo había mencionado el doctor Saavedra. Tenemos que a octubre del 2013 tienen que haber aproximadamente 300 registros farmacéuticos con bioequivalencia demostrada, 1485 a finales de diciembre y 930 a finales de diciembre del 2014. Estos son el número de registros de productos. Generalmente lo que se comercializa es la nada, o sea, hay más registros que productos efectivamente comercializados. Llevamos 213 productos al día de hoy, no 204, ya eso es un dato de ayer, ya, así que está está más fresquito, sí. Y solamente para informar, nosotros hemos hecho algunos estudios con IMS para ver cuál ha sido el comportamiento en precio. Entonces, cuando uno ve la evolución del precio del genérico, el genérico es aquel que no ha demostrado bioequivalencia, del producto bioequivalente y del producto de referencia, se observa que estos son datos IMS actuales, a mayo de 2013, se observa que las tendencias, si uno toma los precios unitarios por medicamento, se observa que el innovador, en lugar de disminuir sus precios, lo ha ido incrementando en un más 13%, que el producto bioequivalente ha tendido a disminuir su precio, lo que es bueno, porque acá mucho se ha dicho de que no va a haber efecto en los precios, que incluso van a aumentar los precios cuando se demuestre la bioequivalencia. Esto está quedando demostrado con datos reales, porque a nosotros nos gusta trabajar no con lo que dice la prensa ni la revista del domingo, sino que con datos IMS, que son datos serios, ¿ya? Y se observa que en el caso de los genéricos, hay pequeñas variaciones en sus valores de precio. El IMS es el que entrega los datos actualizados de lo que está comercializado y de los precios reales en el momento, ¿ya? Así que eso no es algo que nosotros estemos inventando. Como conclusión, entonces, los medicamentos genéricos están autorizados oficialmente y cumplen los mismos requerimientos de calidad que los medicamentos de marca. El uso de genéricos está ampliamente difundido en el mundo desarrollado y presenta las características de eficacia y seguridad propia del medicamento innovador. La bioequivalencia no es una relación de igualdad, sino de similitud, ¿ya? Acá no hay curvas
que sean completamente superponibles, ni dentro de individuos distintos ni dentro de uno mismo. Uno puede tomar su medicamento un día, se puede tomar el medicamento en otro tiempo y todavía va a tener efectos que van a ser un poquito diferentes, así que ojo con eso. La iniciación de tratamientos con genéricos es una práctica costo efectiva en relación a los tratamientos de marca. Prescribir genéricos es una buena práctica médica, no disminuye la calidad de la prescripción y es además solidaria con el sistema público de salud, como mensaje, ¿no es cierto?, para los prescriptores. Y es posible el cambio de producto de marca por un genérico. El prescriptor decide la situación al ser responsable del seguimiento clínico del paciente. Yo con eso cierro mi presentación. Bien, yo quisiera aprovechar estos minutos para señalar algunas cuestiones que a nuestro juicio son bastante importantes. Para nosotros como PS-OMS, la bioequivalencia es una herramienta, no un fin en sí mismo. Nuestro fin es el acceso a medicamentos. Y en ese contexto hay varias aristas y ejes que son importantes. Uno de ellos es la reglamentación, las políticas, el uso racional, los precios, el financiamiento. ¿Y por qué decimos que es un fin en sí mismo el acceso? Porque si uno mira cómo se distribuye el gasto en salud en el mundo y dividimos los países en países de ingresos altos, medios bajos y bajos, vemos que el gran porcentaje de gasto en salud justamente se lo llevan los países de ingresos altos. Y si vamos viendo el tema de distribución de gasto en el sector farmacéutico, vemos que de nuevo los países de ingreso alto, prácticamente el 80% se gasta ahí, en esos países. Y por lo tanto nosotros tenemos que visualizar qué pasa con el acceso y cómo la bioequivalencia u otras políticas contribuyen a este acceso. ¿Qué pasa con el gasto de bolsillo? Y de nuevo, nosotros somos un país que nos ubicamos en el medio alto. Pero si ustedes se fijan, el gasto privado es bastante importante, o sea, sobre el 60%. Y en países bajos o medio bajos, la verdad es que mucho mayor. Por lo tanto, son temas que a nuestro juicio son muy, muy relevantes. Si uno divide ahora, o clasifica, mejor dicho, los países en América Latina, nosotros nos ubicamos, como ya mencionaba, en medio alto. Según los datos macroeconómicos, vamos a alcanzar el desarrollo en el corto plazo. Pero hoy día tenemos esta figura. ¿Y qué pasa respecto de la reglamentación y otras buenas prácticas relacionadas con la bioequivalencia? Y por ejemplo, nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa con la política farmacéutica nacional? ¿Cuántos países tienen política farmacéutica? Y prácticamente solo el 50%. ¿Y qué pasa entonces con el derecho al acceso a medicamentos esenciales? El 69%. O sea, estamos hablando de medicamentos esenciales. Bien, y si seguimos preguntando cuestiones importantes para efecto de la bioequivalencia, por ejemplo, ¿cuántos países tienen guías, buenas prácticas de distribución y buenas prácticas de manufactura? Y vemos que el 65% tiene buenas prácticas de manufactura, condición sine qua non para desarrollar los estudios de bioequivalencia. Y si preguntamos qué pasa con las buenas prácticas clínicas para hacer estudios in vivo, solo el 31%. Por lo tanto, tenemos que aterrizar las cifras que manejamos conforme a la realidad regional. Pero también otro dato importante es qué pasa en el mercado y cómo nosotros estamos influyendo en el mercado. Y estos son datos del 2010, no están del todo actualizados, pero ustedes si miran qué pasa con los genéricos en nuestro país, van a la baja. Van a la baja. Y si uno mira cuánto cuesta un genérico con relación a un producto de fantasía y cuánto cuesta con relación a un producto de marca, es bastante menor. Por lo tanto, la lógica, si queremos seguir en esta idea del acceso, es aumentar el número genérico y no disminuir. Y si vemos en valores, como ustedes pueden ver, claro, los genéricos son los más bajos, pero, como digo, vamos a la baja. ¿Y quiénes aumentan? Los de fantasía y los de marca propia. ¿Quién maneja eso? Ya sabemos. Por lo tanto, creo que cuando uno conversa bioequivalencia, también tiene que conversar en el marco general, no solamente el tema de bioequivalencia. Bien, esta es una mirada de qué pasa con los países de la OCDE y la participación de genérico en estos países. Y vemos que Chile está por allá en la parte baja. O sea, hay toda una posibilidad de crecer. Por lo tanto,
Cuando se dice los genéricos son malos, qué sé yo, no tienen calidad, fíjense quiénes llevan la delantera en esto. Alemania, Gran Bretaña. O sea, derribamos un mito de una vez. Por lo tanto, hay claramente una posibilidad de crecer en el tema de genérico. Bien, eso era para introducir el tema. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros en OPESA con relación a la bioequivalencia? Nosotros tenemos una red panamericana de armonización de la reglamentación farmacéutica que tiene 15 años. ¿Quiénes participan en esta red? Y esto es importante destacar. La autoridad reguladora, la academia, la industria farmacéutica nacional e internacional. ¿Qué se hace en esta red? Se generan documentos, lineamientos regulatorios de diferentes temas y se llega por consenso, o sea, están sentados en la mesa todos los actores. Por lo tanto, suponemos que estas recomendaciones van a tener el beneplácito, si bien no son vinculantes con los países, pero van a ser adoptados e implementados. ¿Y qué pasó con la bioequivalencia? Se elaboró un lineamiento que se llama, tal cual, aparece ahí, marco para la ejecución de los requisitos de equivalencia para los productos farmacéuticos. ¿Quiénes participaron en la elaboración? Y luego fue, por supuesto, autorizada, refrendada por todos los países de la región. Participaron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Jamaica, la Universidad de Texas, la FDA, la USP, Venezuela, Alifar, que es la Asociación de Productores Nacionales, y FIFARMA, que es la Asociación de Productores Internacionales. Expertos académicos y, por supuesto, nosotros como OPS. Primero, el marco conceptual que se ha dicho ya. Tenemos tres realidades: Norteamérica, Estados Unidos, Canadá. Tenemos una realidad particular, que es Brasil y México, y una tercera mirada, que son, Latinoamérica. Son situaciones y escenarios diferentes, y en eso hay que tener súper claro. O sea, lo que pasa con la introducción de genérico en esos diferentes escenarios va a ser de un impacto diferente. Hoy día en Latinoamérica tenemos productos similares, tenemos innovadores, tenemos similares con nombre de fantasía. Por lo tanto, es muy diferente qué pasa con un bioequivalente en este escenario a lo que pasa en el escenario de Norteamérica, donde tenemos el innovador, luego un genérico bioequivalente. Son diferentes en cuanto al impacto en precio, en cuanto a acceso, claramente. Bien, este grupo lo que hizo fue definir una metodología para priorizar conforme a riesgo sanitario donde deberían apuntar los estudios de bioequivalencia. Y el riesgo sanitario viene definido en tres categorías: sanitario alto, intermedio y bajo. Por lo tanto, la lógica era apuntar a priorizar los estudios de bioequivalencia en aquellos IFA, en aquellos ingredientes farmacéuticos activos de riesgo sanitario alto. Y así se hizo. Bueno, ahí están las definiciones, por supuesto no las voy a repetir, y se clasificaron. Entonces a los riesgos altos se le dio un puntaje de 3, a los intermedios 2 y a los bajos 1. Bien, esa fue la primera forma o primer insumo para esta metodología. El segundo insumo fue preguntarle a los países que ya tenían alguna norma cuáles eran los IFA o principios activos que consideraban necesario de hacer la bioequivalencia. Y ahí se hizo una tablita y ustedes ven, ácido valproico está en los 9 países consultados. Y por ejemplo, carbamazepina en los 9 países. O sea, aparece donde estamos de acuerdo, todos pensamos la misma forma. Entonces ya tenemos dos elementos. Primero, riesgo sanitario. Segundo, similitud en la normativa vigente de cada uno de los países. Bien, son 98 principios activos sacados de un listado de la OMS, que ya tiene el riesgo sanitario y todo lo demás. Y ahí vemos que Estados Unidos tenía 88, Canadá 92 en ese minuto, Brasil 87, México 59, Venezuela 21, Chile 15, Argentina 15, Cuba 12 y Costa Rica 8, principio activo. ¿Qué se hizo después?
se diseñó un modelo que suma estos dos ingredientes. O sea, suma por una parte el riesgo sanitario y por otra parte suma la similitud o convergencia de los países consultados. Y se saca una tabla y da un puntaje. Entonces la lógica dice que con este puntaje los países deberían priorizar. ¿Se entiende la metodología? Muy bien. Entonces el primero que aparece, ácido valproico, 18 puntos. O sea, la lógica dice que nosotros deberíamos privilegiar en nuestros países estudios de bioequivalencia con ácido valproico. Y así suma y sigue. Ese es el lineamiento generado por la red PARF, donde participa, insisto, y esto es muy importante, la industria farmacéutica nacional, la internacional y la autoridad reguladora. Estamos todos de acuerdo en esto. Bien, ¿qué pasó? Ya casi termino. La red PARF, ¿qué pasa con Chile? ¿Se implementó? Sí, se ha implementado efectivamente. De los 30 ingredientes farmacéuticos activos ordenados por puntaje, hoy día Chile tiene 3. Esa es la realidad, 3, que son carbamazepina, ciclosporina y levotiroxina. Conclusiones. Desde la adopción del documento de bioequivalencia, los países han realizado libre interpretación, adopción e implementación. Al cuantificar el riesgo sanitario, por ejemplo, el percentil 20 del listado, no se encuentran antirretrovirales. Sin embargo, los países los han priorizado. ¿Razones? No sabemos. La industria internacional ha puesto como condición básica para el competidor las pruebas de bioequivalencia, sin importar si el producto representa o no un riesgo sanitario. Y cuarto, la red recomienda una exigencia gradual de las pruebas de bioequivalencia, considerando el riesgo sanitario y las capacidades nacionales. Muchas gracias. En este momento, como asociación de consumidores, hemos hecho algunos estudios, tal como señalaba en la exposición. O sea, lo primero es señalar que en un estudio que hicimos nosotros el año 2012, se estableció, hicimos un estudio sobre 4 patologías, que creo que eran las más importantes, que era la diabetes, el colesterol, la presión arterial y las enfermedades respiratorias. Y al final de eso, nosotros lo hicimos esto con medicamentos, lo hicimos en 7 comunas, o sea, 7 comunas aquí en Santiago y Valparaíso y Viña. Y al final, eso es lo que nos dio diferencia en cada uno, desde del 500%, del 500 al 6.500%. Y la verdad que nos pareció bastante grande las diferencias, y eso nos preocupó, nos preocupó. Y aquí vamos a mostrarle alguna cosa, porque son por un problema de tiempo. O sea, por ejemplo, ahí vimos nosotros que en la hipercolesterolemia, el Lipitor, ¿no es cierto?, cuesta 35.400 pesos y la atorvastatina cuesta 9.90. Es decir, si la persona hoy día utiliza el medicamento genérico, estaría ahorrando mensualmente 34.410 y anual estaría ahorrando 412.920. Ahí está la diferencia entre la atorvastatina y el Lipitor. El otro medicamento que está ahí es para la diabetes, que ahí nosotros la diferencia que nos dio fue, en general, aquí sacamos el costo anual del paciente, ¿no es cierto? Si se medicaba con Daonil eran 375.600 y si era glibenclamida 8.040. Es decir, hay un 367.560 pesos ahorra si usa glibenclamida. Ahora, esto cambió ahora porque actualizamos lo que habíamos hecho en el proyecto anterior y pusimos la glibenclamida con bioequivalencia. Y por lo tanto aquí no nos dio los 6.500, sino que nos dio 4.672. Y no es porque efectivamente la glibenclamida bajó, al contrario, porque subió. Y al subir se estrecha la relación de precios. Esto estaba como en 4.20 antes, en el primer resultado del 2012 y hoy día vale 6.70 fue. Entonces, claro, ahí está. O sea, en la práctica son tan grandes las diferencias que nosotros creemos que ya el medicamento, por lo menos aquí en Chile, dejó de ser un bien social, transformándose en un bien de consumo, ¿ya?
Por lo tanto, podemos afirmar que en Chile no existe una política de seguridad social en relación a los medicamentos. Para que exista una política de seguridad social, a nuestro entender, en nuestro país, es necesario que se regulen los precios de los medicamentos. Cuando nosotros hemos planteado en la comisión esa del uso racional del medicamento, que eso debería hacerlo el Estado, regular los precios de los medicamentos, surgen voces que dicen, no, aquí no se puede porque aquí hay un sistema de economía libre de mercado y el mercado es el que regula. El ministro Manager dice, no, mientras esté Piñera acá como presidente, nosotros no nos vamos a intervenir en los precios de los medicamentos. Pero sucede que en otros países, con economía igual a la chilena, lo están haciendo. Por ejemplo, ahí está el caso de Colombia, donde dice que hay 8.500, 8.600 medicamentos a control directo de precios. Revisa aquí la lista, dice propuesta de regulación de los medicamentos más costosos. Y en Perú lo mismo, hay un observatorio de productos farmacéuticos, es una plataforma informática que brinda información sobre los precios de venta de los medicamentos con registros sanitarios vigentes y que son comercializados en las farmacias y boticas privadas a nivel nacional. Nosotros creemos que se pueden y se deben regular los medicamentos. ¿Ya? No hay razón para no hacerlo, porque si se hacen en esos otros países, ¿por qué no podrían hacerse aquí en Chile? ¿Ya? También aquí dentro del estudio, que no estaba dentro del estudio, nosotros encontramos que habían algunos abusos que se cometen en la venta de los medicamentos. Y creemos que esto era grave. Por ejemplo, hay un medicamento, ahí están, el Laboratorio Chile los produce, son los dos del Laboratorio Chile, según nuestra opinión son iguales, en la misma fórmula, son del mismo color, son todas de 500 mg, y lo único que cambia es que uno viene en un envase azul y el otro en un envase blanco. Claro, pero la diferencia son 10.000 pesos. Uno cuesta 8.90 y el otro cuesta 10.890. Incluso ahí están las boletas por si quieren los precios. Y resulta que esto, digamos, a lo que a nosotros nos causa problema porque, claro, nosotros entendemos que dentro del mercado de los medicamentos es el consumidor no es el que elige el medicamento, pues lo tiene que elegir el médico que prescribe. Y digo, ¿por qué entonces los médicos prescriben el de 10.890 y no el de 8.90? Porque aquí los dos son iguales. Entonces aquí, para nosotros aquí hay un tema que es bastante complicado y que creo que esto está atentando contra la ley, o sea, está vulnerando la ley de defensa de los consumidores y podría constituirse en una publicidad engañosa. Nosotros estamos viendo con algunos abogados a ver si se da esta condición para poder ver la posibilidad de hacer algo. Pero también es importante señalar que tanto en la comisión lo sabían, creo que los químicos farmacéuticos lo saben, creo que los médicos lo saben, bueno, y ¿qué se hace? O sea, no sé, pues, la verdad las cosas que nosotros recién nos enteramos, estamos tratando de hacer algo a través de consultarle a los abogados y cuál es la posibilidad de que podamos iniciar alguna acción de esa. Ahora también, mira, aquí salen, por ejemplo, esto ya es actual, el caso del Oxemed y la metformina, que son los dos bioequivalentes, y que en general ocurre lo que salía el otro día en la prensa, respecto a que cuando van a comprar medicamentos los consumidores, siempre les dan el más caro, incluso como decía antes, y hoy día es lo mismo. Una persona fue a comprar, le dijo metformina con bioequivalente. Perfecto, llegaron y le dieron el Oxemed. Pero ¿cómo? Claro, pues ahí dice metformina y ahí está bioequivalente. Entonces, y la diferencia ahí está, pues, son prácticamente 6.040 pesos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ahora, con la bioequivalencia, se supone que son iguales en calidad, en eficiencia y en seguridad, y por lo tanto los dos... Y eso, yo estoy de acuerdo con lo que, o sea, no, de acuerdo a lo que decía José Peña, aquí debería ser igual que en Estados Unidos, pues, el innovador y el genérico, porque el genérico es de calidad. Por lo menos eso es lo que creemos nosotros, y ahí sí que se bajarían los precios de los medicamentos. Y aquí hay información contradictoria. Por ejemplo, cuando parte esto de los de medicamentos, se decía que los consumidores fueran a exigir a las farmacias los medicamentos bioequivalentes. Bueno, iban a la farmacia y decían, no, pues si nosotros no tenemos bioequivalentes. Claro, el problema es que cuando la autorizaban la bioequivalencia, pasaban meses para que pudieran entrar a la farmacia, porque no es tan rápido tampoco el proceso. Y tampoco ellos pensaban que eran todos los medicamentos que tenían bioequivalencia. Bueno, después ya con esto se cambió un poco la publicidad y ya no era exige, sino que estaba diciendo elige medicamentos bioequivalentes. ¿Ya? Ahora,
también aquí, por ejemplo, en todo caso esto lo dice el Mercurio, ¿eh? El Mercurio no miente. Dice, aquí dice que los laboratorios dicen que los medicamentos no bajarán y salud asegura acceso a remedios más baratos. Bueno, dice ahí al final, dice el gasto se los traspasarán a los clientes subiendo los precios. Dice, acusan a Mañalich, ¿no es cierto?, de engañar sobre fármacos bioequivalentes. Mañalich reitera importancia de aprobar la ley de fármacos para abatar los costos de medicamentos. Los efectos secundarios de la ley de remedios bioequivalentes. El estudio de laboratorios nacionales sostiene que los costos asociados a la certificación de los bioequivalentes elevarán entre un 15 y un 20% el precio de los remedios certificados. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, admite que habrá un alza, pero por lo menos, pero menor, solo un 5%. Además asegura que este incremento se compensará con las bajas que debieran incurrir en los precios de los remedios de marca y los originales. Y aquí la verdad que nos sorprende, o sea, y aquí, no sé, por la información que entregó aquí el señor Aceituno, dice, los medicamentos bioequivalentes son mucho más económicos. La verdad que, no sé, pues él entregó unas cifras, pero nosotros en la práctica, porque estamos desarrollando un proyecto ahora que tiene que ver también con el precio, de los que hemos visto, de los equivalentes, ninguno ha bajado, al contrario. Entonces, yo quiero, y creo, no sé, pues no quiero tratar de irresponsable al Instituto de Salud Pública, sino que lo que voy a hablar con él para que nos entregue esa información, para poderlo incorporar en el proyecto, porque si efectivamente son más baratos, ¿y dónde están? Yo quiero para que los consumidores, vamos a decirle, para que vayan a comprar medicamentos ahí más baratos, porque nosotros cuando vamos a la farmacia a preguntar y todo, en ninguna parte hemos encontrado eso. ¿Ya? Ya, sí, estamos casi. Y como conclusión, mire, podemos señalar que hoy día, con la bioequivalencia, los medicamentos son de mayor calidad, ¿no es cierto? Tienen mayor seguridad, está bien, pero la inequidad en los precios de los medicamentos sigue igual y nosotros creemos que va a aumentar. Eso es. Yo creo que el problema de introducir el tema de la bioequivalencia en Chile partió mal, porque partió siempre no hablando de las cosas positivas, sino de las cosas negativas. ¿Qué fue lo que dijo el ministro, desgraciadamente, en una reunión organizada por la OPS? Los bioequivalentes se introducen en Chile para que los médicos no sigan ganando plata con la plata que le dan los laboratorios por recetar los medicamentos de marca y obviamente porque hay que bajar los precios. Y para obviamente no permitir que en las farmacias los químicos farmacéuticos, que se supone que son ustedes, entregan el medicamento que ellos quieren o que les obligan a entregar su cadena. Entonces la cosa partió muy mal, porque partió atacando en vez de diciendo que es bueno tener bioequivalencia, porque eso le da al prescriptor la seguridad de que el medicamento que va a prescribir tiene la calidad del medicamento de marca al cual él estaba acostumbrado o con el cual se leyó las primeras informaciones. Entonces partimos muy mal y es por eso que el Colegio Médico tuvo que reaccionar también, en conjunto con el Colegio Químico Farmacéutico, tuvo que reaccionar también haciendo ver esas diferencias. Nosotros no estamos en contra de los bioequivalentes, todo lo contrario. En nuestra página web nosotros hemos puesto los bioequivalentes para que el médico pueda, en el momento de recetar, colocar el bioequivalente en segundo lugar o en primer lugar o en el mismo lugar que el medicamento de marca o el medicamento que él ha elegido. Pero ¿por qué nosotros no podemos decir que ponga el genérico? Como decía el representante de la OPS, porque el genérico sin bioequivalencia no nos da la seguridad. Hay que recordar que el Código Sanitario define como prescriptor médico, matrona y dentista. Entonces ahí comenzaron las discusiones y los problemas y los malos entendidos, porque hubiese sido mucho más positivo decir el gobierno de Chile va a implementar un plan de bioequivalencia para que los medicamentos tengan la seguridad, el prescriptor tenga la seguridad, tenga la confianza que está recetando un buen medicamento. Y lo de los precios no es que salga en la prensa. Si que los precios iban a subir, lo escribió en un artículo el ministro de Hacienda actual. Dijo en un artículo publicado hace unos años atrás que los medicamentos bioequivalentes iban a hacer que los medicamentos subieran de precio. No es una cosa que salga en la revista del domingo. Y desgraciadamente el representante de los usuarios ha demostrado lo mismo. Puede que hayan ejemplos en que hayan bajado, pero la verdad es que lo lógico es que suban. Si hay que hacer una inversión grande para
demostrar la bioequivalencia, es normal que el laboratorio quiera recuperar esa inversión y el medicamento tiene que subir. Si eso es parte de la lógica del libre mercado, como se ha dicho acá. Nosotros estamos de acuerdo con colocar el bioequivalente y es mentira que estemos en contra del bioequivalente y es mentira que no queramos colaborar con esta campaña, pero debería haber sido organizada y dirigida de otra manera y eso es lo lamentable. Yo me voy a referir solamente porque el ministro siempre dice que yo hablo mucho del paracetamol y ataco al paracetamol y qué sé yo, en circunstancia de que en Chile, desgraciadamente, el paracetamol se usa en forma absolutamente desordenada, incongruente y con una gran cantidad de pacientes que lo usan con intentos suicidas. Por eso nosotros estamos, y voy a tocar esto a la pasada, estamos en contra de la venta libre de medicamentos en cualquier lugar. No se pueden meter los medicamentos en las botillerías, ni en los supermercados, ni en las estaciones de servicio. Porque eso atenta contra la salud de la población y la salud de las personas. Y tampoco yo quiero que se siga denigrando, no a los químicos farmacéuticos, sino a los vendedores de farmacia. Porque siempre se les echa a ellos la culpa de todo, circunstancia que es una profesión noble y que requiere respeto. Yo me crié en una farmacia, porque mi mamá era químico farmacéutico. Tuvo farmacia por más de 50 años, yo creo. Hasta los 80 y tanto atendía la farmacia. Y de ahí yo creo que caí en la medicina, porque obviamente me gustaba ver medicamentos y hacer tonteras en esa época, extracto mamario. Me acuerdo que hice una crema de extracto mamario y la probé en las nanas de la casa para ver si resultaba. hice algunas locuras, pero después me fui a la medicina. Yo creo que con respecto a los medicamentos, obviamente que hay que tener un cuidado extremo y solamente voy a referirme a 2 puntos con respecto justamente al uso correcto del medicamento. Cualquier persona no puede entregar un medicamento. El prescriptor tiene que ser, la prescripción tiene que ser continuada por el químico farmacéutico, obviamente. Para eso está preparado. ¿Por qué? Porque nadie más que él va a saber si el medicamento que están utilizando, puede pasar por la vía intrauterina y dañar al feto o puede pasar por el pecho y dañar al niño que está recibiendo pecho materno. Es por eso que es importante seguir recalcando, y nosotros en ese sentido vamos a estar absolutamente de acuerdo, que el medicamento debe ser prescrito por un especialista, pero también debe ser entregado por un especialista que son ustedes. Si las cadenas farmacéuticas los utilizan para otros fines, no estamos de acuerdo. Pero no porque estamos mal, vamos a seguir peor. Tenemos que insistir en esa línea. El medicamento debe ser entregado por un especialista. Los cambios demográficos que están ocurriendo en el país van a hacer que la población se transforme en una población tipo piramidal, de la época antigua de Chile, a una población prácticamente rectangular, donde van a haber una cantidad enorme de adultos mayores que van a requerir, obviamente, mucho más medicamentos que lo que requieren actualmente la población chilena. Es por eso que la inversión en esto, el gasto que se produce o que se va a producir por medicamentos va a ir en aumento. Los adultos mayores, ustedes saben, nosotros mismos hemos hecho estudios de ese tipo, no consumen 1 o 2 medicamentos, a veces consumen hasta 5 medicamentos. Y eso obviamente encarece mucho el uso de medicamentos y va en lo que se ha dado de hablar del gasto de bolsillo. Sin embargo, el gasto de bolsillo, que fue presentado también aquí, no es tan así en relación a los medicamentos. El gasto de bolsillo en general tiene una composición que aquí está considerado todo: educación, vivienda, alimentación y salud. O sea, cuando uno habla de gasto de bolsillo de salud, obviamente que el gasto de bolsillo en salud con respecto a los medicamentos, el porcentaje que va hacia gasto en medicamentos, claro que es altísimo, un 57%, y es enorme, pero hay que considerar que el gasto de bolsillo de la población también considera educación, vivienda, alimentación, en fin. O sea, no le echemos la culpa solamente a los medicamentos también. Ahí hay que ser realistas. Pero cuando uno toma esta figurita de arriba solamente, obviamente que el gasto de bolsillo por medicamentos es gigantesco en los países como el nuestro, que están en medio desarrollo. Pero ¿por qué ocurre esto? Ustedes saben que la gente compra medicamentos, el 80% de la población en Chile se atiende en el sistema público de salud. El 18% se atiende en el sistema privado de salud y el 2% en las Fuerzas Armadas Carabineros. El 80% que se atiende en el sistema público de salud, ¿dónde debería recibir su medicamento? En el sistema público de salud. O sea, cuando una persona
Y esa caricatura que ponen de la pobre viejita que tiene que viajar 40 kilómetros para comprar un medicamento es una falacia. La persona, esa pobre viejita que se atiende en un consultorio, debería recibir el medicamento en el consultorio. Pero como en el consultorio no está el medicamento, tiene que ir a comprarlo. ¿Y a dónde lo va a comprar? A una farmacia. Cuando en la labor del Estado, el derecho es la salud es un derecho. Desgraciadamente la Constitución dice que la atención de salud es un derecho. Y eso hay que cambiarlo. La salud es un derecho. Si el Estado no da el medicamento que tiene que tomar esa persona, metformina, lo que sea, el alprazolam o lo que sea, obviamente que lo va a tener que ir a comprar. ¿Pero por qué lo va a comprar? Porque el Estado que debería darle el medicamento no se lo da. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Eso es lo que hay que reformar. El que quiera comprar el medicamento, si tiene el dinero, que lo compre, digamos, pero la pobre viejita de Curanilahue, que tiene que viajar 40 kilómetros, tiene que viajar 40 kilómetros porque el consultorio no tiene el medicamento, porque la municipalidad no le pagó a la Senabast, porque la municipalidad se gastó la plata en otras cosas, en fin, eso es lo que hay que corregir. Y eso es lo que hace que haya un mercado del medicamento tan importante. Esto me lo voy a saltar, pero los genéricos, a diferencia de lo que se dijo, siguen siendo la mayoría de los medicamentos que están siendo vendidos en Chile. En el caso del alprazolam, el 96% de los alprazolames que se venden, y esto también es de IMS me parece, claro, son genéricos, o sea, siguen siendo genéricos. No son los medicamentos de marca los que más se venden. El gasto en salud en los países de la OECD o en los países en general, esto es una fuente de la Organización Mundial de la Salud, el gasto en salud en Chile todavía sigue siendo bajo, muy bajo. Y si nosotros analizamos que el gasto per cápita en salud para el sistema público y para el sistema privado da en suma una suma bastante alta y más FONASA da una suma bastante alta, que es casi el 7% o el 6%, pero si nosotros analizamos el porcentaje del Producto Interno Bruto que va a salud pública solamente es del 1,8%. Y ese es el otro error que hay que corregir. O sea, tenemos que destinar más millones de dólares a la salud pública para que no falten, entre otras cosas, medicamentos. El último minuto, aquí está el ejemplo, el porcentaje del PIB que gastamos en salud en Chile es del 7,8%, pero de eso el sistema público tiene el 4,4% y de ese sistema público hay que recordar que está el FONASA, que la gente aporta plata, o sea, lo que aporta realmente el Estado es un 1,8%. El resto lo aporta la gente también del llamado también gasto de bolsillo. ¿Estamos de acuerdo con la bioequivalencia? Estamos de acuerdo porque nos da seguridad, pero nosotros decimos que el laboratorio que tenga bioequivalencia tiene que tener prácticas de buena manufactura aprobadas, porque es el primer piso. Si no tiene prácticas de buena manufactura, ¿cómo va a tener bioequivalencia? Por lo tanto, cuando el ISP baja los estándares para las prácticas de buena manufactura, está atentando obviamente contra la calidad del medicamento, y eso se lo decimos con tranquilidad a la María Teresa Valenzuela. Si no es que sea una pelea esto es una cosa que va en beneficio de las personas. No a la obligatoriedad para los genéricos, porque no es lo mismo Estados Unidos que Chile. Allá no hay genéricos no bioequivalentes, todos son bioequivalentes. Entonces, cuando el ministro de Economía o el mismo presidente, que yo se lo he dicho también personalmente, dice, ¿por qué en Chile, además que usan, ¿por qué en Chile yo no puedo comprar un Tylenol? Estupideces. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no lo puede comprar? ¿Por qué no el paracetamol? Porque allá todos los genéricos son bioequivalentes, pues. Es muy diferente a lo que ocurre acá, muy diferente. Entonces, no es aceptable que nos obliguen a colocar el nombre genérico. ¿Por qué? Porque si no, digo aquí, desgraciadamente, la farmacia que produce además medicamentos, algunas cadenas farmacéuticas producen medicamentos, tienen laboratorio, obviamente que van a introducir su genérico en la venta, si es lógico. Además, agrego otro tema que no se ha dicho acá. Pero cuando un hospital quiere comprar medicamentos a los laboratorios y hace una licitación, el mismo sistema público le pone 15 puntos de valor a la bioequivalencia y 70 puntos de valor al precio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Primero, por un lado, favorecen la bioequivalencia y por otro lado, cuando hay la compra, le ponen 15 puntos a la bioequivalencia. Más aún, si usted revisa el listado de medicamentos auge, no hay una predominancia de bioequivalentes. Entonces hay una dicotomía aquí en el discurso y creo que eso es lo que hay que corregir, pero no por pelear, si estamos hablando de la salud de las personas.
El ministro Larraín, y esto no es del Mercurio ni de la revista del domingo, publicó este artículo donde dice que cuando haya bioequivalencia, el valor de los genéricos bioequivalentes va a subir y de hecho aquí se ha demostrado. Entonces no hay que tampoco decir esto con liviandad. Si él hace otra investigación y demuestra que no, también lo vamos a publicar, pero desgraciadamente hizo esta investigación y demostró que los bioequivalentes iban a ser más caros que los genéricos comunes y corrientes. Muchas gracias. Y quiero partir por hacerme cargo de un par de cosas que se han dicho hoy día. O sea, es evidente que ha habido mucha discusión en torno a la bioequivalencia y en torno al impacto que puede tener en términos de precio. Lo único que se puede decir a esta altura, que hay que ser cuidadoso respecto a qué es lo que se diga, respecto a cómo van a evolucionar los precios de acá a futuro, la competencia que existe entre bioequivalentes es muy baja. Y lo que voy a mostrar también es que efectivamente hay unas inversiones importantes que se van a querer recuperar por parte de la industria, es decir, que no matemos la bioequivalencia haciendo una campaña también respecto a qué es lo que va a pasar con los precios. Por otro lado, cuando se exige, por ejemplo, a la industria tener mayores estándares, eso también tiene costos. Eso hay que internalizarlo. Otra cosa es que tengamos una muy baja cobertura de medicamentos en términos de seguros de salud. Se ha dicho que el gasto de bolsillo a nivel de la OCDE comparado con lo que pasa en Chile es muy alto en el caso chileno. Eso es lo que tenemos que cambiar también. Así hay que entender esta política. ¿Qué vamos a ver hoy día? Bueno, bioequivalencia como un cambio estructural, necesidad de certezas, necesidad de incentivos alineados también y ciertas conclusiones. Evidentemente que la bioequivalencia es un cambio estructural para la industria. Esto no existía, ahora se empieza a exigir y es una buena noticia. No hay que discutir, simplemente avanzar, porque ese es el estándar que existe en los países de alta vigilancia sanitaria. Por tanto, es un estándar internacional necesario para la salud pública, pero tiene nuevos costos, y eso naturalmente que por lo menos en el corto plazo va a tener impacto en los precios. ¿Qué es lo que vaya a pasar después con la dinámica de la competencia? Es otra cosa. Tiene validaciones de proceso, que bueno, eso viene con la nueva normativa farmacéutica, que implica, como se dijo bien, tener lotes homogéneos. Tenemos también los costos alternativos de utilización de líneas productivas. Cuando tenemos que validar procesos, fabricar 3 lotes para poder validar los procesos, eso significa eventualmente que uno tiene que mover la producción de ese tipo de productos en desmedro de aquellos productos que habitualmente se producen para efectos comerciales. Incluso en algunos casos, dado que se usa, por ejemplo, un solo lote para la demanda anual, el resto se bota. Bioequivalencia y bioexención. Tenemos estudios que van desde los, digamos, $80.000 a los $150.000, dependiendo del número de voluntarios, de la variabilidad, de la droga, etc. Y esto evidentemente que es parte de un análisis de negocio que hacen también los laboratorios, que tienen que estar, digamos, claros que el costo que tienen que estos productos, estos estudios tienen que ser recuperados dentro de un periodo razonable. Necesidad de certezas. Efectivamente, durante este último tiempo ha habido muchísimos ataques en torno al concepto de la bioequivalencia, en torno a la política de bioequivalencia. Ha habido ataques legales, en muchos casos con buenas razones, pero ataques al fin. Eso genera incerteza respecto a la valorización de una inversión grande que puede ser varios millones de dólares anuales. Comunicacional, todo tipo de argumentos relacionados con, por ejemplo, bajos estándares para hacer la bioequivalencia, los efectos sobre el precio. Bueno, eso hay que verlo en el largo plazo, no solamente ver una foto cuando existe un solo bioequivalente, por ejemplo, en algunas categorías terapéuticas. Y efectivamente ha habido mucha protesta, a veces se dice, apoyamos la bioequivalencia, en la realidad que la idea es tratar de por lo menos frenarla en el corto plazo. Y en ese caso, laboratorios que estén empeñados en avanzar con la bioequivalencia, lo que buscan de la autoridad es que se arbitren y se fijen posturas claras. Necesitamos que dentro de esta implementación de la bioequivalencia, que las autoridades salgan a fijar posturas y efectivamente se rompa con los mitos. Cuando se habla que los laboratorios se autocertifican la bioequivalencia, es simplemente cuando uno ve el argumento que se utiliza, es un argumento falaz.
Acá no hay autocertificaciones, lo que hay en el caso de la bioexención, que fue el caso específico, es que se realizaban los perfiles de disolución comparativo internamente y esa data después se entregaba cuando aplicaba la bioexención al ISP para la certificación. Decir que eso no lo hace el resto de la industria me parece falaz. ¿Qué pasa con los que no cumplen, con los que no quieren avanzar, con lo que es aquellos laboratorios que se han resistido a avanzar con la bioequivalencia? Eso también es una gran pregunta. Y todas estas cosas generan mayores riesgos que los laboratorios que están empeñados en avanzar con la bioequivalencia los tienen que considerar. Si efectivamente todo esto se empieza a mover, pocos laboratorios van a querer avanzar en forma decidida con esta política. Se necesita, lamentablemente, en este caso, incentivos claros y también garrotes. Si no hay garrotes para los que no quieren avanzar, bueno, ¿qué pasa con el resto? A lo menos va a pensarla 2 veces si quiere o no avanzar decididamente con esta política. Simplemente para que sepamos, Cenabase en la actualidad pesa, dependiendo cómo uno mire la foto, entre un 42 y un 47% en las ventas o en las compras públicas. El resto está encabezado por los hospitales, servicios de salud, etc. Si uno ve, como se dijo acá también, qué es lo que pasa y cuán coherente ha sido, por un lado, exigir la bioequivalencia con el premio que existe respecto a la calidad de bioequivalente, a lo menos es dudoso qué es lo que está pasando. Si uno ve cuánto pesa la bioequivalencia en la actualidad, partimos en el año 2012 con un 5% en total de 100 puntos que da Cenabast, es decir, yo bajando un poquito el precio, para un genérico no bioequivalente podía ser adjudicado y seguía siendo preferente por parte del Estado. Actualmente hemos avanzado hasta 12 puntos, todavía sigue siendo bien poco. GMP, como vemos, 5% pesa muy poco, avanzamos y en la actualidad hubo una pequeña alza y después nos caímos en los 8 puntos. El precio sigue siendo fundamentalmente la gran variable de compra del Estado. Nuevamente, yo genérico no bioequivalente, bajo un poco el precio y logro soslayar el hecho que no tenga ni GMP ni bioequivalencia. Eso no son incentivos alineados para una industria que se tiene y debe mover hacia la bioequivalencia por ser una política necesaria. De hecho, debe ser un requisito de admisibilidad. Hacia allá debemos avanzar. Es decir, que si el producto no es GMP ni bioequivalente cuando el Estado lo requiera, no debe ser ni siquiera considerado. Vamos a ver qué pasa con la licitación en los hospitales públicos. Muchas veces ha estado, naturalmente, que el producto innovador en el arsenal terapéutico de un hospital, y después existen alternativas genéricas, y por ejemplo, algún requisito que piden, y estos son licitaciones que ocurren hoy, por ejemplo, que tenga más de 3 años de experiencia sin reporte de fallas en el hospital específico. Con eso, un genérico nunca va a poder entrar, aunque sea bioequivalente. Por otro lado, este es muy reciente del mes pasado, el innovador obtiene el mejor puntaje solamente por ser innovador, 10 puntos. Estamos hablando acá de genéricos que tienen que ser certificados por la EMA, 1 punto, es decir, bioequivalente. ¿Qué pasa con otras licitaciones? Perfecto, tiene certificación de bioequivalencia, comprimidos orales o equivalente terapéutico, otorga por el ISP o es innovador. Es decir, equiparan ser innovador con bioequivalente, eso es técnicamente perfecto. Pero tiene que tener estudios in vivo, 15 puntos. Y si es fármaco innovador, 15 puntos. ¿De qué estamos hablando? Por lo menos, en este caso, lo reconoce el señor ministro, existen barreras inaceptables para la entrada de medicamentos genéricos a mercados institucionales público-privados. Y esto pasa ahora. Es verdad, es una inversión relevante. Yo trabajo dentro de la industria, lo sé todo lo que ha implicado internamente moverse hacia la bioequivalencia. Que tengamos eventualmente fotos de precios que suben y se tratan de recuperar la inversión es razonable de esperar. Veamos lo que pasa cuando existen más alternativas bioequivalentes en el mercado, qué va a pasar con el precio, antes de tomar conclusiones que pueden ser un poco apresuradas. Minimizar los riesgos es importante en términos de las inversiones que se está haciendo, que son muy relevantes. Tenemos que tratar de que efectivamente, primero, no se enlode la imagen de la bioequivalencia en Chile, no se comience con una campaña del terror, porque si no, efectivamente van a ser muy pocos los laboratorios que van a estar dispuestos
para avanzar con esta importante política. Y los incentivos tienen que estar bien alineados. Una cosa es que lo que exige el MinSal y el ISP, por el lado de avanzar con la bioequivalencia, por otro lado, en las compras públicas, eso tiene que estar reflejado. Y tiene que haber un trabajo mancomunado de la industria y la autoridad para avanzar realmente de la mano. Esto es una aventura no fácil. Son hasta ahora muy pocos los laboratorios que han querido realmente con fuerza empujar la política de bioequivalencia. En la actualidad son más bien muchos los que han tratado de que esto se paralice. Por eso que para aquellos que han optado por efectivamente avanzar, tiene que haber una condición que a lo menos sea razonable en términos de certeza. Y efectivamente es una importantísima política con impacto sobre la salud pública. Las GMP lo fueron y siguen siendo resistidas. Nadie podría cuestionar que las GMP son necesarias. Nadie debe cuestionar que la bioequivalencia es necesaria. Si tenemos problemas en términos de qué va a pasar con los precios, preocupémonos también del alto gasto en bolsillo que tenemos en Chile. Me han comentado su posición al respecto de los estudios en el extranjero y la opinión personal mía, que apareció ayer también en el apartado del Mercurio de bioequivalencia. En primer lugar, es evidente que hay muchas opiniones que hay un problema, ¿no es cierto?, primero de raza. Se hacen, ¿no es cierto?, estudios de bioequivalencia en una raza que es diferente a la nuestra. Por ahí apunta una primera crítica. La segunda crítica apunta al hecho, ¿no es cierto?, de que en el fondo este tipo de estudios, sus informes se transforman en papeles. En cambio, los certificadores chilenos son controlados porque están cerca y asesorados por el Instituto de Salud Pública. Sería muy difícil, ¿no es cierto?, destinar inspectores para que fueran a cada rato a ver, ¿no es cierto?, los estudios en la India, ¿no? Un costo muy alto. De manera tal, ¿no es cierto?, que esa situación es criticable. Se ha señalado mucho lo que tú señalaste en el sentido de este ejemplo del gran juicio que se ha hecho en Estados Unidos con respecto a certificadores indios. Respecto a lo que yo pienso, ¿no es cierto?, que aquí hay verdaderamente no hay justicia en lo que se ha hecho. El hacer estudios de bioequivalencia significa una gran inversión. Y las universidades que empezaron a hacerlo hicieron una gran inversión, sin aporte alguno del Estado, a diferencia de México y de Brasil, que es el Estado el que parte, ¿no es cierto?, con la gran inversión, y después, cuando esto se desarrolla, empiezan, ¿no es cierto?, a aparecer los privados que ya tienen el negocio asegurado. Acá no se ha hecho una sola inversión y tampoco ha habido una campaña que prestigie al estudio. Para los laboratorios, para mucha gente, hacer un estudio de bioequivalencia significa solamente, ¿no es cierto?, una glicemia o cualquier otra cosita, una valoración, ¿ah?, una titulación. Este, como lo dije anteriormente, es un estudio científico-técnico que requiere una alta calidad, una validación enorme, buenos equipos, buena inversión y además una ética bastante soportable para este tipo de estudios que son estudios clínicos. De manera tal, ¿no es cierto?, que yo creo que debería cambiarse la actitud y tomar la misma actitud de México, la misma actitud de Brasil, que no permiten que se hagan sus estudios, en este caso, fuera de su país. Yo no creo en esto de la bola de nieve, aparte de la Navidad que se viene en diciembre. No creo que haya una bola de nieve, yo creo que le estamos poniendo mucho color porque hay desconocimiento. El número de registros es un universo muy grande, el número de productos que están realmente
comercializado no supera el 30% y aquí hay profesionales del ISP, ¿no es cierto?, que pueden corroborar lo que digo. Lo que se comercializa es lo mínimo, es un tercio de lo que está registrado. Ahora, ¿por qué los laboratorios tienen esta práctica? Al principio no lo entendía, pero después lo entendí. Ellos los consideran como activos, de tal manera que lanzan sus productos dependiendo del olfateo de cómo está el mercado. Entonces ahí se introducen sus registros o comienzan a producir y en otras circunstancias no. Me voy a tomar también algunas minutitos para hacer algunas precisiones con respecto a cosas que lamentablemente el otro invitado dijo y que son, en realidad lo que dijo son imprecisiones. Él habló de liviandad, yo creo que también cometió alguna liviandad al establecer de que el ISP ha bajado los estándares para las GMP. Eso es absolutamente falso. Yo no sé qué fundamentos tendrá esta persona, pero es absolutamente falso. Todos los productos bioequivalentes son o tienen sus procesos validados con los mismos estándares universales que se aplican en todas partes del mundo. De tal manera que eso hay que aclararlo. En segundo lugar, el problema de y aquí contesto un poco la pregunta que hacía el expositor que está sentado a mi lado. El IMS, bueno, ustedes saben que en el mercado farmacéutico hay varios actores que están de alguna forma tocados. Primero están los consumidores, está la agencia regulatoria y está la industria farmacéutica, ¿ya? Son tres actores muy loables, ¿no es cierto? No es que quiera defender a la industria farmacéutica. Hay un cuarto actor, que son los distribuidores. El IMS son los que entregan, perdón, el IMS es un índice que mide el precio del valor del laboratorio, no el que llega al consumidor. De tal manera que hay un cuarto actor ahí, que no lo voy a mencionar, pero que está actuando en forma no muy ética con respecto a cómo se manejan. Por lo tanto, el costo para la industria en bioequivalencia, si bien es cierto los estudios de bioequivalencia adicionan un costo mayor porque hay que invertir, la industria lo recupera rápido, ya eso no es problema. El problema acá no es la industria farmacéutica, es el cuarto actor, que ustedes todos lo conocen, ¿ya? Y que concentra el 90% del mercado farmacéutico. Primero, el ISP ha establecido que aquellos estudios que van a considerar digamos, como válidos cuando están realizados afuera o que más bien van a ser reconocidos rápidamente son aquellos que provienen de centros certificados por la FDA, por la EMA, por Anvisa y también por las agencias nivel 4 de la OPS. Es decir, no cualquier estudio, ni mucho menos. Por otro lado, a mí me consta el trabajo que ha hecho el ISP, yo he estado involucrado directamente en cómo evalúan cada uno de los estudios. Muchos de los estudios que se presentan o las solicitudes se rechazan también. Acá no es que todo lo que se presente se acepta y rápidamente los productos son bioequivalentes. Todo lo contrario, el esfuerzo, muchas veces tenés que contestar una y otra vez las distintas cuestionamientos o complementación de información que solicita el ISP es real. Así que uno podrá tener críticas respecto a la información que se ha entregado, a distintos otros aspectos, pero que ha habido por lo menos un esfuerzo importante del ISP de hacer avanzar esta política, y yo tengo que decirlo también, que este gobierno realmente le ha dado un impulso, porque digamos, ha tratado de empujar a la industria para que esto ocurra. Que se hable del caso de la India, justamente cuando se está discutiendo la ley de fármacos y otras cosas, no sé, a mí me resulta algo curioso. Siempre van a haber malas prácticas en alguna parte del mundo, lo que no significa que necesariamente nosotros nos vamos a ver enfrentados a ellas. O sea, hay que tratar de tener cierto grado de cautela respecto a la información que ha sido mucha, que ha circulado en el último tiempo en torno a cómo se hacen las cosas acá. Y a mí por lo menos me consta y doy fe que el ISP ha sido un regulador que digamos, bien exigente, y es el caso que a nosotros nos ha tocado, con mucha solicitud de información adicional, y también hay muchos casos que uno puede revisar en la página web del ISP de solicitudes que se rechazan. O sea, si fuese liviano no lo rechazaría. Respecto al tema del precio, nuevamente voy a volver sobre lo que dije anteriormente. Todavía hay muy pocos bioequivalentes en el mercado, es difícil anticipar qué es lo que va a pasar cuando existan varios bioequivalentes que compitan respecto a la misma molécula
¿cuál va a ser el impacto del precio? Que uno vea casos, y los hay, y eso no hay para qué esconderlo, los hay casos donde los precios han subido y eso, la lógica interna es, tenemos mayores costos, esto lo tenemos que recuperar. Y efectivamente, una vez que el precio, digamos, la inversión se recupere y existen otros actores en el mercado, eso va a tener un correlato en la erosión de precios. Eso parte de la dinámica de la competencia. Y por otro lado, también hay que tener en claro que cada vez que se establezca un requerimiento de mayores estándares de calidad, como han sido las GMP, plantear, por ejemplo, que las GMP tienen que generar bajas de precio, no sé, creo que ese no es el punto cuando se habla de las GMP. Cuando se plantea que la bioequivalencia tiene que bajar de precio, bueno, evidentemente uno esperaría que se produzca erosión de precio respecto del producto innovador. Vemos casos que a pesar de eso no ocurre, uno llamará, digamos, a reflexión porque eso puede pasar. Pero yo lo que realmente pido es que todas estas distintas, digamos, cuestionamientos que han habido en torno a cómo se hacen las cosas en Chile, cómo hace la agencia, que la industria se autocertifica, que los precios suben, todo eso lo que hace es generar y busca generar, yo diría responsablemente, deliberadamente, un mal clima para la bioequivalencia. Claro, y si queremos hacer esto, lo que vamos a hacer es que la política fracase, porque en la realidad todavía somos pocos los laboratorios que estamos embarcados y que había una decisión, digamos, política de avanzar con la bioequivalencia, a pesar de que el clima, digamos, externo no ha sido favorable. Y por eso que veamos cómo se asientan, estos son procesos que hay que mirarlos tal vez a 10 años, no esperar los efectos finales al año 1, cuando más encima el grado de exigencia en términos de cantidad de moléculas que tienen que someterse a bioequivalencia no ha sido menor. Para laboratorios que tienen portafolios importantes de productos, eso puede generar toda una necesidad de tener que reestructurar cómo se está haciendo el trabajo internamente. La bioequivalencia, el estudio propiamente tal, ya sea in vivo o in vitro, es solamente el eslabón final. Lo que es las validaciones de proceso son definitivamente la gran barrera que tiene que, digamos, de alguna forma cruzar la industria que quiere certificarse, y eso implica un esfuerzo importantísimo en términos de cómo se prioriza el trabajo internamente. Con relación a la certificación de centros de laboratorio, nuestra política ha sido articular y generar acuerdos de cooperación entre autoridades reguladoras de la región. ¿A fin de qué? Por ejemplo, Brasil es un mercado muy importante en el mundo. Hay muchos productores que quieren tener sus productos en ese mercado. Y Brasil tiene el financiamiento que le permite hacer inspecciones in situ de estos laboratorios de producción y centros de verificación de bioequivalencia. Entonces, ¿cuál es la idea? Que las autoridades, ANAMED y ANVISA, generen acuerdos de cooperación e intercambien actas de inspección. O sea, yo no necesito ir, sino que tengo el acta de inspección de los inspectores calificados de ANVISA. Esa es una forma de ampliar mis posibilidades de ir y de conocer en estricto rigor qué pasa en esos centros de estudio de bioequivalencia, centros de estudios clínicos y también de laboratorio de producción. Esa es la política nuestra, de generar cooperación entre las autoridades. Eso sobre lo primero. Con relación a la pregunta que me asignaron, yo creo que lo que hemos visto de algunos programas más exitosos en la región, que podríamos citar a Remediar, por ejemplo, en Argentina, la Caja Costarricense de Seguro Social en Costa Rica y las farmacias populares en Brasil, tienen una semejanza, y es transversal, que hay una intervención del Estado en el mercado farmacéutico. O sea, hay una intervención. Cuestión que aquí siempre se reniega por esta exacerbación del modelo neoliberal y de la libre competencia. Claro, aquí hay una cuestión pero ya absolutista, y creemos que en el tema de medicamentos a nosotros nos importa la gente, los ciudadanos, la gente que no sabe de cuestiones técnicas,
sino que necesita el medicamento que sea de calidad, que sea seguro, que sea eficaz. Y en estos 3 países el éxito ha pasado, por supuesto, tampoco me digan, no, no ha sido del todo exitoso, sí, tienen problemas, todos los sistemas tienen problemas, pero evidentemente hay una intervención del Estado en donde se trata de regular un mercado absolutamente poco transparente. Si hay algún mercado menos transparente, no sé cuál sea, tal vez de las armas, pero el de los productos farmacéuticos es un mercado tremendamente poco transparente. No sabemos cuánto pesa el marketing en cada producto. No sabemos. ¿Qué estamos pagando? ¿Estamos pagando el marketing o estamos pagando realmente el costo de producción, incluso la ganancia implícita, o estamos pagando el marketing? Cuando hablan, por ejemplo, la gente de investigación y desarrollo, que nueva molécula cuesta $1.000 millones, ok, bien, sí, yo creo que es muy costoso, pero ¿cuánto de eso es marketing? ¿Cuánto es promoción? O cuando hablamos de productos de fantasía, para ser equitativo aquí en la mesa, cuando hablamos de nombre de fantasía, ¿qué pasa con el nombre fantasía versus el mismo genérico al mismo laboratorio? ¿Cuánto pesa el marketing en uno y cuánto realmente es el costo del producto? Entonces creemos firmemente que la gestión del producto tiene algunas señas importantes, por ejemplo, o algunas recomendaciones como las compras centralizadas. Creemos que es una buena cosa y la intervención del Estado debe hacerse presente de una u otra forma. Eso es más o menos la experiencia que hemos recogido en la región, en Latinoamérica por lo menos. Yo creo que efectivamente, y en el pasado personalmente critiqué el manejo de información. Y efectivamente todo lo que pasó en torno al concepto de GMP y después de asimilarlo a la autorización de funcionamiento generó un gran caos que permitió usar el argumento para tratar de un poco atacar el concepto. Entonces, yo con una persona, con un distinguido colega que hemos estado discutiendo públicamente este tema y también ha cuestionado la calidad de la bioequivalencia en Chile, yo le he dicho, bueno, si hay, o sea, somos abogados, si hay dudas respecto a un registro específico o sea, un producto que tiene certificación de bioequivalencia y dudas que existen GMPs mal otorgadas o lo que sea, lo que nos corresponde no es, si es que hay algunos casos aislados, no es enlodar todo el concepto de bioequivalencia. Lo que se puede hacer razonablemente, digamos, es atacar el caso específico pidiendo la nulidad de la certificación. Eso los abogados sabemos cómo hacerlo. Existe la posibilidad, pero no hay que, digamos, usar casos que puedan ser más bien aislados para tratar de enlodar el concepto completo. O sea, nosotros lo vivimos diariamente. Nosotros somos los que revisamos los dossiers de estudios de bioequivalencia y realizamos además las evaluaciones de los controles de proceso. Lo que pasa en Chile, en política farmacéutica, es que no se ha cumplido la política farmacéutica que hizo primeramente este colegio y después la tomó el gobierno del presidente Lago en una comisión y se formuló una política de medicamentos, no farmacéutica, de medicamentos. Y esa política dice mucha relación con lo que decía
nuestro representante de la OBS, el acceso. Chile tiene un problema bastante fuerte en acceso, por eso nos preocupamos de eso. Uno, lo que señala usted, el problema económico, o lo que ha señalado nuestro presidente de la Organización de Consumidores. Y el otro, el problema geográfico. Tenemos dos problemas de acceso, que evidentemente, ¿no es cierto?, el segundo encarece mucho los medicamentos. Y esa política decía, hay que proporcionarle, ¿no es cierto?, a los habitantes del país medicamentos de buena calidad, seguros y eficaces, que, ¿no es cierto?, tenga la mayoría de la población acceso, o sea que tengan un precio adecuado, ojalá regulado, adecuado y regulado, para poder suplir, ¿no es cierto?, las necesidades de los más necesitados, que podría suplirse a través de las compras del Estado, y para que esté en todas partes. ¿Ah? ¿Cómo abordamos eso? A través, primero, ¿no es cierto?, de una intervención del Estado, que nunca se ha hecho. Segundo, ¿no es cierto?, por ejemplo, ¿cómo interviene el Estado? Se han propuesto varias ideas, que los consultorios tengan farmacia. Se ha propuesto, ¿no es cierto?, que darle incentivo a los jóvenes para que se instalen en sectores rurales, darles otras pegas para que instalen una farmacia, ¿no? En las poblaciones, instalar, a lo mejor la farmacia va a tener que estar adentro de la comisaría, porque hay que darle seguridad a los farmacéuticos, ¿no es cierto? Son cosas así. Eso nunca se ha abordado la parte más esencial que era, ¿no es cierto?, el acceso. El acceso por las dos razones. Tercero, se propiciaba, ¿no es cierto?, que ojalá todos estos medicamentos de bioequivalentes tuvieran un precio adecuado y que se formularan a través del antiguo formulario nacional. Se propiciaba también una modificación del Instituto de Salud Pública. Eso sí se hizo en este gobierno. En el gobierno anterior no se hizo nada. Y aquí nace la ANAMED, ¿no es cierto?, el cual, ¿no es cierto?, todavía está en el Congreso, pero que va a ser, es un hecho. Una agencia chilena de medicamentos. Se propiciaba además un plan educativo a través del Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, porque Chile es uno de los países que más se automedica. Y Chile, ¿no es cierto?, es un país que se automedica sin saber lo que hace. De manera tal, ¿no es cierto?, y además, como quinta medida, se propiciaba un plan muy seguro, muy bueno de farmacovigilancia. Porque en Chile no sabemos cuántos mueren por medicamentos. No sabemos, tenemos idea. Otros países nos señalan. Uno calcula que siendo un país más desorganizado, mueren mucho más que en Estados Unidos y que en Francia, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso está. Lo que pasa, no ha habido voluntad política para aplicar todas las medidas. Sobre la gradualidad, yo creo que es importante, y también aquí han habido mensajes súper confusos. Yo creo que méritos y algunas preocupaciones. El mérito es que efectivamente las autoridades de gobierno han puesto el tema en el tapete. O sea, le han puesto ganas al tema. Y han hecho cosas, que sé yo. Uno puede disentir, mira, la verdad cuando tú hablas que iban a bajar los precios, no es así. Puedes disentir de varias cosas, pero se ha puesto el tema. Y yo creo que hay que efectivamente trabajar en el sentido de que esta es una herramienta importante que garantiza calidad, efectivamente, pero creo que tiene que ser, como lo dice la recomendación de la Red PARC, gradual y conforme a las capacidades de los países. Gradual conforme a riesgo sanitario. Gradual conforme al perfil epidemiológico del país. Si yo no tengo problema, por ejemplo, de Chagas en el país, ¿tiene sentido que yo ponga como prioridad el único producto contra el Chagas? No tiene sentido. Si mis problemas son la diabetes, la hipertensión, tendré que ponerle gana a esos productos. Entonces, claro, nosotros siempre recomendamos, esto no es vinculante, es una recomendación, pero usted haga un análisis con datos duros, vea qué pasa con sus países. Si usted tiene una serie de protocolos de tratamiento conforme a enfermedades auge, la pregunta es,
¿Se cruzó esa información con el listado? A lo mejor sí. ¿Se cruzó esa información con el perfil epidemiológico del país? A lo mejor sí. Pero claro, uno mira las recomendaciones que todos firmamos, todos los países, de cuáles eran los IFA prioritarios, y uno ve en el resultado y no hay coherencia. Entonces yo creo que es el momento de decir, calma, revisemos. Lo estamos haciendo bien, hemos hecho un gran esfuerzo, la industria está haciendo un gran esfuerzo, pero a lo mejor hay que orientar ese esfuerzo. Tal vez por ahí sea el tema. Yo creo que hoy día, siendo súper pragmático, como bien decía José Luis, Chile cambió. O sea, la gente se aburrió de los abusos. Se aburrió. En todo orden de cosas. Y creo que esa es una oportunidad justamente para redefinir el comportamiento de los diferentes actores. Y en ese sentido creo que el colegio tiene que hacer un trabajo súper importante y a propósito de las elecciones presidenciales, yo creo que están los canales, o por lo menos los oídos, más abiertos a escuchar propuestas. Más sensibles. La gente escucha y recibe propuestas. Creo que se hizo un esfuerzo muy importante en lo histórico y yo valoro mucho lo que ha hecho el colegio con la propuesta política farmacéutica, pero conforme a este nuevo escenario creo que hay que revisar, actualizar y proponer. Y en esta propuesta yo creo que es muy importante la presencia de los gremios, pero nuevo también los usuarios. Y los usuarios y los diferentes actores. Yo creo en la industria. Yo creo que no es bueno demonizar la industria farmacéutica, ni internacional ni nacional. Creo que todo el mundo aporta. Ahora, todos tienen intereses particulares y habrá que rayar la cancha. La industria farmacéutica internacional tiene su interés y sus mecanismos y sus procedimientos. La nacional tiene lo propio. Pero creo que es el gremio farmacéutico en conjunto que tiene que abordar el tema de una manera amplia, de una manera centrada en la salud pública, no en el producto, no en la gestión del producto. Creo que eso ya pasó, ya fue. O sea, tenemos que tener una mirada diferente. Y en ese sentido, sumar a estos actores y elaborar una nueva propuesta política farmacéutica y aprovechar esta sensibilización para escuchar propuestas, creo que es el momento oportuno, sobre todo cuando Chile cambió. Esa es mi mirada. En primer lugar, agradecer la gran concurrencia a este simposio, ¿no? Mesa redonda, ¿no? Veo que el colegio está vivo, está presente y que todas las recomendaciones que aquí se hicieron, lo más probable es que las vamos a cumplir. En segundo lugar, señalar como el simposio desde bioequivalencia, señalar que evidentemente nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo porque tanto las autoridades de gobierno como los periodistas mal informaron sobre el tema. La información, ¿no es cierto?, en relación a los precios, en relación a los estudios mismos de bioequivalencia y a la autoridad regulatoria sanitaria han sido muy malas. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo nosotros de reivindicar este concepto, ¿no es cierto?, esta herramienta que es útil para que el país, los pacientes tengan acceso a medicamentos de buena calidad, que sean seguros y eficaces y ojalá que bajen el precio.
Lo que nunca se dijo es que el precio bajaba en relación a los innovadores. Siempre se habló de que el precio bajaba en relación a todos los medicamentos. Es imposible que en Chile baje el precio de los genéricos, porque es uno de los genéricos más baratos que hay en Latinoamérica. De manera tal que todas esas cosas nosotros tenemos la obligación de irlas enseñando al público y aplicar las recomendaciones de dar a conocer cuál es la función del químico. Bueno, yo también quisiera agradecer a través de Mauricio la invitación a este simposio, o mesa redonda. Eh, la verdad que ha sido muy grato compartir con ustedes en la mañana. Es rico cuando hay diferencia de opinión, porque eso abre el debate, ¿no es cierto? Y un debate con altura de mira es siempre bien venido, de tal manera que también agradezco la oportunidad de haber compartido esta mesa redonda con notados participantes, de tal manera que eso me deja muy contento. Y más que eso, la concurrencia de todos ustedes, ¿no es cierto?, lo que significa que hay interés en el tema. Y recalcar, ¿no es cierto?, de que la bioequivalencia no es un asunto de los gobiernos, es una política del Estado, ¿ya? O sea, que sobrepasa a los gobiernos. Así que esperemos que pase lo que pase en noviembre, esto continúe. Sí destacar que los mayores logros se han realizado durante este periodo. Si vemos el año 2010 con solamente 2 productos, estamos al 2013 con 213 productos certificados. Obviamente que ahí hay algún premio, ¿no es cierto? Algo hizo el ministro de Salud o el Ministerio de Salud o las autoridades, por lo cual hay que reconocerles, ¿no es cierto?, independiente de nuestras posiciones personales. Así que, bueno, vuelvo a agradecer. También, obviamente, estoy a disposición hacia el futuro para cualquier participación, especialmente técnica, y queda abierta la posibilidad de que yo pueda servir especialmente para explicarle a los QF. A mí me interesan los QF de farmacia comunitaria. Y quería hacer una reflexión, porque respecto a ese proyecto que nosotros hicimos el año 2012 con respecto a la diferencia de precio de los medicamentos, nosotros se los mandamos a la Comisión de Salud del Senado y de la Cámara de Diputados. Incluso ahí en la carta le pusimos que necesitamos saber su opinión y todo. Y parece que, la verdad que no sé si fue tan bueno el trabajo que por eso no nos contestaron, o bien nadie leyó y la conclusión que sacamos es que a ellos no les interesa, parece, el tema este de los medicamentos. Y por otro lado, nosotros como organización, para decir, nuestra organización, ve que da la impresión que los médicos no están de acuerdo con la bioequivalencia, o sea, como que no confían mucho en la bioequivalencia. Y eso lo vemos porque siguen recetando, incluso ahora que son con bioequivalencia tampoco lo recetan mucho o casi nada. La verdad que para mí ha sido un placer compartir con ustedes. Yo creo que reflexiones finales, la bioequivalencia llegó y se va a quedar y que tenemos que optimizar esa herramienta. Tenemos que hacerla muy inteligente en función de el impacto en salud pública de nuestra gente. Partí por agradecer la paciencia al colegio de tener un abogado, que no es lo habitual. Yo no soy hijo de químico farmacéutico, soy hijo de médico, pero tengo una alta estima por los químicos farmacéuticos, trabajo todo el rato con químicos farmacéuticos y realmente tengo una muy buena impresión. No quiero ser patero, pero es la realidad. Y la bioequivalencia también, como decían, llegó para quedarse, y tiene que ser una política de Estado, tiene que ser una política tal cual lo ha sido el auge que partió en gobiernos de la concertación, que actualmente fue también abrazado por la alianza y la han perpetuado, y esa es la forma en que se hacen políticas de largo plazo. O sea, políticas de corto plazo están llamadas a fracasar. Las políticas de largo plazo, con todas las dificultades que puedan existir para la implementación, son aquellas que perduran en el tiempo. Yo creo que esta es de aquellas que tiene que perdurar. Muchas gracias.